Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, vos. Bueno, gracias por sumarte a este vivo. Les cuento que Silvana es médica epidemióloga, eh, es investigadora también del CONICET y tiene una visión súper interesante para mí sobre la salud. Pueden chusmear su Instagram después, donde van a entender. Está involucrada también en proyectos de salud ambiental, desde el Hospital Italiano, y además es doctora en ciencias sociales, que eso me parece que añade también algo súper interesante, eh, porque, porque, bueno, tiene que vernos sobre eh, su tesis, por lo menos, la participación social no en la salud, que es súper importante para plantarnos a veces frente al sistema. Así que es un lujo y además, bueno, sabe mucho sobre dengue, es epidemióloga y eso es lo que hoy nos convoca. Eh, Como les contaba antes, nuestra idea es ampliar un poco la mirada porque a veces está como todo el foco puesto en el repelente. Eh, y parece que es lo único que podemos hacer y que tenemos que hacer para cuidarnos. Eh, Así que bueno, le quería preguntar a Silvana, ¿qué hay más allá del repelente? Si es lo más importante, si es lo único que se puede hacer, o en dónde tenemos que estar poniendo más el foco para prevenir la epidemia. Bueno, gracias, Elena, primero. La verdad que leíste mi perfil, me entiendo. Gracias. Como decía, soy médica epidemióloga y doctora en ciencias sociales y de ser clínica del Hospital Italiano, que sigo ahí como médica interna, eh, lo que vemos es que la salud es mucho más que lo que atendemos cuando estudiamos medicina del cuerpo físico. Y un poco eso me fue llevando a entender estos determinantes sociales y ahí la epidemiología es una disciplina de los bordes, porque no solo lo hacemos los profesionales de salud, sino quien esté interesado en el campo más amplio del concepto de salud. ¿Y por qué quiero hacer esta introducción? Porque bueno, yo aprendí con el dengue allá muy chiquita el valor que tiene que trabajemos desde la comunidad la prevención de cualquier epidemia, no solo el dengue. Ujú. Entonces, sí, mi primer aporte es, primero, agradecerte que sos tejedora de redes, de vínculos sociales, porque los médicos no podemos hacer nada en las epidemias, porque las epidemias se previenen y se tratan, y sobre todo también cuando son mortales, se duelan en la comunidad. Entonces, somos simplemente un eslabón en esto y tu trabajo acá, tu labor y la de muchas otras que están viendo, es tan o más importante en transmitir algunos conceptos que el saber médico le debe dar a la comunidad para que se sepa cuidar. Y el primero es la prevención, la promoción y la atención es en la comunidad, toda. ¿Por qué digo esto? Te lo doy como un ejemplo. Si empezamos a tener, como fue en otros momentos, epidemia, todos juntos nos enfermamos. Es imposible creer que un sistema de salud nos pueda atender a todos juntos a la vez. Con lo cual se hacen colas en las guardias y cuando tenés dengue te duele mucho el cuerpo, se llama quebrantahuesos. Entonces vos imaginate que se hagan esas colas para que te atiendan todos doloridos y los más graves no lleguen porque estamos todos doloridos. Entonces lo primero que decimos es la mortalidad del dengue o cómo le va a una persona que tiene dengue depende de cuán hidratada está esa persona. Entonces vuelvo a eso, una cola larga, que tengo que esperar 2 horas, que además no tengo acceso al agua y muchas veces se hacen al sol porque los centros de salud no tienen salas de esperas tan grandes, son justamente el primer daño que hace el sistema de salud si en el mensaje se queda hospitalocéntrico, diciendo vení a verme a mí, al médico. Entonces, lo Ujú. primero que hay que hacer es difundir que el cuidado empieza en la comunidad. A cualquier síntoma, esto para cualquier enfermedad, ¿no? Hidrátate, porque es muy fuerte para alguien que ha estado en una internación aprendiendo cefalea, como entender que el agua es lo que más te quita el dolor de cabeza del dengue. Y entonces el segundo concepto es la hidratación cuánta, lo van a ver en mi Instagram, es un montón. Es hasta más de 6 litros por día y noche, porque tiene que ser continua. Es una enfermedad que nos abre los poros de los vasos y nos deshidrata internamente. Y eso da dolor de cabeza. El dolor de cabeza es
sinónimo de que me falta hidratación, es un virus sistémico. Y por el contrario, nosotros dábamos, que seguimos dando, no digo que esté mal, paracetamol, eh, pero sepamos que eso es como la segunda medida. Y es muy fuerte ver eso. El triage que hacemos en las colas es dar botellitas de agua y llamativamente el que se empieza a hidratar se va a su casa porque se le va el dolor, porque es una deshidratación. Entonces, Claro. bueno, creo que quedó claro. Me parece de todo, lo más importante es decir, este nexo que se está logrando acá es para reducir la mortalidad, porque nadie se debe morir de dengue si está bien hidratado y llega a tiempo a la consulta médica. Entonces, dejemos esa cola para los que están graves. Y si sos embarazada o sos una persona con comorbilidad o un menor de 2 años, ese tiene prioridad en la cola. Ese es el que tiene Ok. que ir. ¿Está bien? Claro, Entonces, de esto nuevo, me parece importante porque a veces hay como mucho miedo de agarrarte dengue eh, y bueno, vos lo que decís es que un montón de casos, si no la mayoría, se pueden, se puede estar mejor simplemente hidratándote. así es, hidratándote y consultando al profesional de salud cuando corresponde. Y por eso digo, dejémosle al sistema de salud la atención de aquellos que sí o sí tienen gravedad. Esto, Y perdón, sí, ¿esto vale también para bebés y niños? bebés y niños tienen que tener control. Son de los que yo te dije, embarazadas, bebés y niños y mayores de 65. Gente que no puede tener, que cada vez nos preocupa más, una red que le dé un vaso de agua. O sea, muchas veces queremos decir, bueno, tenés que seguir la hidratación. Y si no tiene, a veces el dengue es tan doloroso que no tenés la fuerza para levantar un vaso. O quedás tan cansado que no salís de la cama. Entonces, ese se deshidrata. Y si las personas viven solas o no tienen vecinos, de vuelta, fíjate en la salud comunitaria, ¿no? Si seguimos rompiendo nuestros lazos sociales, creyendo que yo me salvo sola, con mi solo círculo, eh, haciendo escudos, ahora vamos a hablar de esos escudos imaginarios, empezando por el repelente, siguiendo por la vacuna, nos vamos de foco. Por eso, ahora que entremos en esos temas, que quede bien claro que lo que nos cuida es el lazo social, y eso es salud comunitaria. Sí, ¿Sí? Bien. eso me parece súper interesante porque lo súper relaciono con, bueno, con el repelente, o sea, Vamos. hay como mucha, de hecho, viste, no sé, parece como un triunfo individual que fui, me estoqué de repelente y listo, me salvé. Ahí va. Bueno, es que, como te decía, como vamos a ver acá, entrelazado, cómo está pensando nuestra sociedad, cómo nos estamos performando sujetos sociales. Esa es la parte interesante de este diálogo nuestro. ¿Qué tipo Sí, de sujetos somos? ¿Somos sujetos individualistas que creemos que nos salvamos solos? Bueno, está súper demostrado que el Homo sapiens llegó a donde llegó por cooperar, no por creerse ventajita. ujú, Pero bueno, está muy bien porque la reacción del miedo es re normal, no tenemos que enojarnos con eso. Y si alguien se estoquea es porque alguien también está desde los medios de comunicación, desde los discursos, proponiendo eso, desde el mercado mismo. sí, Entonces, aquí hacemos un discurso más crítico de eso, más responsable. Porque si querés, yo trabajé desde el 2008 y tuve la suerte de conseguir conocer a Zulema Meyer, que es una eh, persona que hace repelentes naturales, y como investigadora que soy, lo primero que dije, esto es cualquiera. Y bueno, mi camino me llevó a investigar sobre repelentes naturales, y aprendí un montón de fitoterapia que nunca me enseñaron en la facultad, y pasas por un momento de enojo. ¿Cómo es que este saber, que sabemos, no todos, creo que la mayoría, que la aspirina es el ácido acetilsalicílico y sale de la corteza del sauce? Pero eso es un don que nos da la naturaleza para curarnos del dolor de cabeza, sabemos todos que ayuda un montón, que ya lo tenía el saber de la comunidad. Entonces, bueno, por supuesto, hay mucha evidencia ahora de sí, cómo y de qué manera un buen macerado de plantas sí es repelente. Entonces, bueno, yo tuve esa suerte, esto lleva muchos años, y hoy, por suerte, los estados están promoviendo que vos hagas tu propio repelente natural, ¿sí? Eso lo dejo en el Instagram, hay lugares, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la DG de Salud Comunitaria, por todos los barrios, con las promotoras de salud, en los centros de salud, están haciendo esos talleres, ¿no?
Pero Y cuando en este sentido te pregunto, porque particularmente en bebés y niños, viste que, bueno, el mensaje predominante es que no usen citronela, porque la razón es porque no funciona. ¿Cómo bueno, encaja eso con...? bueno, vamos ahora a ese punto. Pero entonces, para cerrar el anterior, sí hay que Ok, estoquearse perdón. de hacer macerado durante el invierno, porque un buen macerado es el que más le va a sacar a la planta los aceites esenciales, gerandiol, citronela también, y otros tantos, que son los que nos permiten repeler. Entonces, ahora vamos a qué sirve y qué no sirve. Lo primero, el repelente no mata al mosquito, repele, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Es como cualquier imagen que nos podamos hacer. Algo no me gusta, pero si yo tengo hambre, voy y lo como igual. El mosquito igual, le pasa lo mismo. No, no le gusta el olor del repelente, pero si finalmente no encuentra a otra persona sin repelente, va a ir a picar. Es como el primer concepto. El segundo, que al DEET ya hay evidencia sobrada que el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue, tiene resistencia. Sí, acaba de salir una nueva evidencia. O sea, los mosquitos se adaptan, ese es lo bello, que tenemos que construir un sistema que nos adaptemos para algo bueno, no para combatir al otro. Entonces, de eso lo dejo ahí como un pinche, ¿no? Es el tema. Sí, Si pero querés, me parece, perdón, te interrumpo un segundo, me parece súper interesante porque algunas de las preguntas que ponía nuestra audiencia tenían que ver con eso, como que no entienden cómo puede ser que le pongo el repelente y lo pican igual, o cómo puede ser que pongo la pastilla y pican igual. eh, bien, y bueno, voy a ir por parte. Lo van a picar igual, ¿sí? Pero ojo cómo pongo la pastilla, porque hay un estudio de percepción de este escudo mágico. ¿Y qué hacemos? Lástima que acá no dialogamos, pero podríamos preguntarle. ¿Alguien le pone la pastilla al bebé o adentro de la habitación, al lado de la cama? ¿Dónde ponen esa? ¿En qué enchufe van y la ponen? Esa sería la pregunta. En el más cercano contestaríamos, ¿no? Muchas lo hemos hecho, ¿no? Es como que sentís que ya está ese humito que debe largar invisible de la tableta azul, le hace el manto protector. Lean lo que dice el mismo producto. No se puede poner a menos de 1 metro de esa cama. Bueno, vos sos experta en eso, lo sabrás, sí, lo habrás sí. dicho. El enchufe es el más lejano, ¿sí? No el más cercano. Porque justamente no tenemos evidencia de qué pasa si crónicamente, lentamente, pequeñas dosis empezamos a incluirlas a nuestro cuerpo, ya sea por piel, ya sea por inhalarla, ya sea por tomar, chuparla. Los niños se Sí. tocan el piso y luego se chupan la mano. O sea, el repelente no desaparece, no es volátil. De hecho, son organismos crónicos, compuestos persistentes ambientales que tienen su riesgo de por sí. No quiero asustar con esto, pero hay muchos estudios ambientales que encuentran DEET en altísimas cantidades en los ríos. Es decir, no Sí, se da, lo tenemos, seguimos sí, teniendo. eso lo hemos hablado acá, sí. Bien. No sé si querías decir algo más. Quería, Eh, quería decir de la ok, citronela que dicen que no sí, sí. sirve. Eh, si tenemos un niño de menos de 2 años, empezamos primero. Si el niño no deambula, tiene que tener su tul. Lo más que tenemos que indicarnos es el tul al cochecito y el tul a la cama. El Aedes aegypti no pica de noche. Entonces, ir de nuevo al miedo. No ponemos ojos adentro de las casas. No es para dormir. Si hay un mosquito que hace ruido, ese no es el que nos transmite el dengue, porque ese no necesita ver para picar el mosquito de la Aedes. Pica afuera o adentro de la casa, pero con luz, ¿sí? Entonces, lo primero, para bajar el uso, que muchas mamás lo embadurnan a la noche a los chicos por las dudas que los pique el dengue. Ahí no hay riesgo. En todo caso, ponemos un tul de la manera que podamos. Ya ahí bajamos casi, o sea, unas cuantas horas de uso. Después, ¿cómo se usa? Si es menor de 1 año, no, de ninguna manera le ponemos, lo tenemos abajo de tul, ¿sí? Eso sepámoslo. No se recomienda menos de 2 años. No hay evidencia de que no dañe. Y eso es muy importante, porque cada vez hay más evidencia que en embarazadas que se aplican el protector,
el repelente, así también pasado protector, en la sangre, el cordón umbilical, se encuentra la sustancia. Y sabemos que hoy hay una evidencia muy nueva, que no tienen por qué saberla, pero bueno, esto es como la inteligencia artificial en medicina, es un boom, una revolución, que es las modificaciones epigenéticas. Sí. ¿Okay? No sirve más el paradigma de dosis-respuesta, poquito, mucho, hasta cuánto puedo usar. Porque incluso estas moléculas tocan el gen, le prenden una partecita, se van del cuerpo, pero el gen queda prendido. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué se sabe del DET? Que tiene alteración del neurodesarrollo en ratas. Y que hace sinergia, es decir, que bajitas dosis del DET en conjunto con herbicidas como el glifosato, que en nuestro país usamos un montón y lo tenemos por todos lados, más otro 2,4-D, en conjunto hay un estudio importante que muestra esta alteración del neurodesarrollo. Entonces vuelvo a la mirada opuesta, porque si no nos vamos a asustar y decimos, ¿cómo hago? Tengo que cuidar un niño de un mosquito y me estás hablando de que cuide el ambiente, de que cuide el cambio climático, de qué acción puedo hacer yo para que no le pique a mi hijo el dengue. Entonces, quiero dejar un poco este mensaje. Es el famoso mi granito en la arena o mi gotita en el mar, parecerá poco, pero ya el mar es distinto. Entonces, tengamos esa percepción activa de nuestras acciones, no tanto de protegernos solo para ver que no tenga yo el riesgo, sino cómo modifico ese sistema por una simple acción que vaya en el sentido de cuidar la vida. Entonces, si vos me decís, ¿cómo hago para que a mi hijo no le pique el mosquito? Con una vuelta muy larga, lo que yo diría es, aprendamos a hacer agroecología, ¿sí? Y lo dejo ahí, porque si no nos vamos de tema y para otro, lo hacemos. Sí, de todas maneras, yo creo que con estas acciones, sí, o sea, pensamos más a nivel comunidad, como vos decís, pero también digo, si yo estoy usando DET en mi hijo, bueno, como vos decís, no tengo garantía, basados en la evidencia que hay hasta ahora, de que, de que no vaya a haber ningún problema. Y además ese DT que después ahora se encuentra en los cuerpos de agua, tranquilamente me puede volver porque esa agua yo me la tomo o lo que sea. Te corrijo, DDT es organoclorado y no estamos, Sí, yo le digo igual, pero sí. No es el estamos hablando DDT. del DEET, Sí, doble E, por sí, ahí, sí, sí. que a nadie le quede duda de que el DET está Sí, por estamos hablando encima. del DET, del repelente del OFF. Sí, del DET. Y ese DET, como vos decís, que no tengo garantía de que me proteja y tampoco seguridad total de que no me dañe, sí se Claro, puede usar, seguridad total de que no me dañe. no la tengo. No, no. Y sí, puedo decir, bueno, pero ¿cuándo usarías un repelente? Que vuelvo al natural, ¿no? El mosquito pica en los horarios donde sale el sol y donde se pone. El del dengue, ¿sí? No estamos hablando para prevenir cualquier picadura. Eso es, si hay gente que tiene mucha alergia, hay que hablar de otro, es otro, más una consulta individual. Acá estamos hablando de prevención comunitaria del dengue y prevención individual con repelente. Si vas a salir a peridomicilio justo a las 6 de la tarde que se está poniendo el sol, bueno, va a la plaza, la típica es ahora ir a la plaza, fíjense, y ustedes todos lo hemos visto, es ese momento que salen los mosquitos, después, una hora después ya no están, una hora antes no están. Entonces cuando empieza la hora del atardecer, poner mangas largas, ahí sí poner repelente natural, o si tenés que salir, le pones el DET, la concentración más baja, porque la concentración es la durabilidad, no que es más potente. Y después de eso, lavarle al chico. Si ya pasó la exposición afuera y entra a la casa, se tiene que sacar, se tiene que lavar. ¿Sí? Porque uno tiene la idea de vuelta de ese escudo protector. ¿Se entendió? Entonces sí tiene lugar en los momentos que tengo que salir, que hay exposición, en un horario dado, que sabemos que es cuando más pica. Sí, esto me parece súper interesante porque, como te decía, en todo lo que es bebés y niños circula mucho el mensaje de aislado, así, se puede usar desde los 2 meses y nos quedamos con eso. Entonces,
De repente tenés madres poniéndoles DET a la noche o poniéndoles todo el día, y no, que se pueda usar en una situación particular no significa que lo tengamos que usar todo el tiempo, Ahí va. todo, todo el día. Y O sea, es tampoco este decimos que no mensaje usar. ¿eh? Eso, Este mensaje de se puede usar, ahí va. viene con un montón de aclaraciones. Y sí, también lo que es bebé, viste, porque las madres te dicen, bueno, pero me piden que ya lo mande con repelente al jardín. ¿Eso qué te parece? O sea, el repelente por las dudas. Ahí ya entró una institución. Sí, Y es un tema. Generalmente cuando uno hace las investigaciones es porque los mismos padres les piden a las docentes que le pongan. Entonces, es verdad que la docente no está para ponerle repelente a toda una clase, pero acá estaríamos tratando el miedo, la adversión a la epidemia. Eso requiere realmente reflexividad en esas instituciones y ojalá nos inviten a los epidemiólogos y nos valoricen, porque esta parte es social. Entonces no se puede en un mensaje decir ni que algo está bien o mal, porque está respondiendo a otra dimensión que es el miedo o la demanda de los padres de le puse el repelente en la mochila, ponele. La verdad que eso varía mucho y no sé, no es mi rol acá simplemente decir que las políticas públicas también ahí tienen algo que hacer, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter para que no me hagan un corto de esto y se complique. Vamos a... Eh, pero bueno, en principio, más allá del jardín, no se le pone por las dudas, eso es lo que saco de lo que estás diciendo, se pone en momentos determinados y si vamos a usar de, por alguna razón, hay que saber lo que estamos haciendo. Y ¿Sí? contestándole a Vivi que escribe, ¿cómo lo cuido cuando no estoy? Volvemos a cómo arrancamos. ¿Cómo cuido del dengue? Sacando criaderos. O sea, el colegio tiene que tener una comisión integrada de padres preocupados y decir, ¿cómo que esto se hace en muchos países donde ya es endémico? Vamos a entre todos a sacar los criaderos. Y es una charla en particular cómo se encuentran criaderos en cada institución, ¿no? Hay, de vuelta yo, si están en Ciudad de Buenos Aires, no sé quiénes te están viendo, hay un grupo muy importante en la DG de salud comunitaria, trabajando cómo sacar, aprender a ver criaderos, ¿sí? Y los criaderos, cada uno se trata de una manera distinta. El que gana lejos es el agua, perdón, la planta en agua, el potus. Ese que está en agua limpia, porque les gusta el agua limpia, la de esa si no es de gente sucia. Si no estás en ciudad, fíjate si tenés información, y si no, en mi Instagram o entrar, que creo que cada vez hay más información, al de DG de Salud Comunitaria de Cava. ¿Por qué digo esto? Porque ahí está la red de promotores de salud que trabajan en barrios vulnerables, que yo aprendí un montón de ellas, porque muchas son de Paraguay, y Paraguay es endémico. Entonces, hay estrategias para ir aprendiendo a hacerse el ojo, dónde está el criadero, y eso es cuidarlo, ¿sí? Porque si no hay criadero, no hay mosquitos, ¿está bien? Entonces, por eso yo iba al cambio climático, pero bueno, en lo inmediato, mi casa, si no tiene criadero, esa mosquita, que es la que nos pique, transmite el dengue, no va a entrar a mi casa, y este concepto no es menor. ¿Vieron cuando un mosquito picó, vuela, lo agarras más fácil, está pesado porque tiene la panza llena de sangre? Entonces, son las mosquitas que tienen que anidar, primero buscan el nido y luego pican, porque saben que no pueden volar. Entonces, lo primero que hace una mosquita es entrar a tu casa, la mira, encontró un lugar donde poner los huevos, si no la encuentra sigue volando liviana y se va al otro. Y esto, dicho así, fue constatado con el Instituto de Pasteur en la epidemia del 2016, que yo trabajé en barrios de la 21-24 con Fernando Sicari, y que era increíble. La gente del Pasteur sabe encontrar criaderos rarísimos, incluso atrás de la heladera, y la gente decía, no, me lo contagié en la plaza, no, me lo contagió mi vecina, y yo iba como médica, donde había un caso paciente, venía el grupo del Pasteur y te mostraba el criadero adentro de su casa. Íbamos a hacer la famosa ronda de vecinos para ver si hay más casos, y llamativo. La mosquita vuela poco. Las casas de al lado no tenían casos y no tenían criaderos. Así que eso lo puedo decir por experiencia, es muy lineal. Si vos te querés proteger, que no haya un criadero cerca tuyo. Claro, eso es súper importante porque, hablando del jardín también, ¿no?
o sea, no es que la mosquita, por lo que vos decís, va a venir volando del parque y va a atacar los niños en el jardín, si no hay criaderos en ese jardín, o bueno, o en la cuadra, por eso la importancia de la comunidad, ¿no? Y un juego. Los niños en los barrios donde yo transitaba, les enseñábamos que si vos matás un mosquito le ves las patitas. Si las patitas son rayaditas, que todo el mundo ya sabe esto, quiere decir que cerca tenés un criadero. Claro, Entonces le llamábamos la búsqueda de la casita del mosquito. Y los niños lo hacen jugando, ya no con miedo. Porque poner off es algo malo te puede pasar, yo te protejo. sí, En cambio, vamos al colegio, hacemos una estrategia de buscar todos dónde están las casitas y los niños participan. Bueno, después cuando ven las larvitas es súper divertido, les damos pipetas y ven, porque se ven, sepan que se ven las larvas de la Aedes. Entonces, sí, encontrar un criadero, para un niño es, acá está, lo encontré, bueno, quiero mostrar con esto que se puede cambiar. La actitud de la madre omnipresente que está sola, teniendo que ir a trabajar, y que antes de salir a trabajar le tiene que poner el off y dejarle el off en la mochila, y siente que porque ella no está va a tener dengue, a un modelo social donde su hijo se divierte buscando los criaderos, entendiendo el problema, y también hablando de cómo evitamos que lleguemos a una urbanización que alteró el ecosistema, que por eso tenemos estos problemas, ¿no? sí, Y ahí se pone también muy bonito, creamos nuevos sujetos sociales para el futuro, no miedosos, sino sí, con acciones. Hay otra súper, súper pregunta, hay otra importante. pregunta. Sí, hay dos preguntas que tienen que ver con lo que estábamos hablando recién, sobre cómo encontrar los criaderos. Eh, no sé si querés dar alguna referencia de dónde pueden encontrar información completa. O, Sí, que la pase acá, porque lo dije sí, recién. o sea, Dejes, yo a después ver, la pongo en historias, y bueno, también la pongo en el copy, y también si la pasas acá ya queda. dale, Eh, ahora te lo paso. pero bueno, sí, eso es súper importante. Eso entonces, ¿no? Diríamos como que es lo primero. Ahí creo que se quedó un poco trabada, pero entonces sería como súper importante entender este concepto de que si hay un mosquito de dengue está el criadero cerca, entonces eh, hay que hacerse el ojo de buscar los criaderos y, eh, y aprender a sacar esos criaderos, y después el repelente quedaría como una segunda etapa, o para algunas situaciones en particular. A ver, A sí, ver, ahí volví, sí, sí. ahí Eh, volviste. Sí, no estaba me haciendo la como te como un escuché, te resumen. escuché. Si querés, después me lo mandás y yo lo pongo en historias, lo ponemos en historias y lo ponemos en el copy. Igual vayan también a ver tu Instagram también tiene información y sí. Sí, eh, sí. y ahí, Bien. Eh, Decía, cómo buscar los criaderos, como le estábamos diciendo antes, ¿no? Empiecen por sus casas y luego, si tienen una red de vecinas, toquen el timbre, gestionen el trabajo de la manzana, se dice, ¿no? Porque vuela poquito. Eh, y entonces, eso es un trabajo a hacer con conciencia, empezando por casas. Siempre decimos que cuando ves una rejilla, le tires agua hirviendo en la pared de la rejilla porque ahí pone los huevos el Aedes, ¿no? Entonces se quema, el huevo dura de una temporada a la otra. Entonces el mosquito ya lo tenés en tu casa, claro, porque el año pasado nos llenaron de huevos. Entonces, ese trabajo es el más importante, porque una mosquita pone 300 huevos en su vida. Entonces, matar el mosquito adulto con fumigación y como tanta gente pide no sirve, porque al otro día te nacieron todos los otros huevos, picaron al enfermo y el ciclo sigue. Entonces, la medida más eficaz es matar los huevos. Una de las maneras es sacar todo lo que es agua estancada limpia, cepillar los bordes, tirarle agua hirviendo a las paredes de las rejillas, cepillar canaletas que no estén tapadas. Y bueno, hay un reel que está hecho sobre qué hacer con cada uno, ¿no? Con esas piletas que quedan sin usar, los problemas con los vecinos, los acumuladores.
cada cosa tiene un tratamiento, por Claro, suerte. Incluso hay que cuando lidiar con los vecinos. sí, porque de esto se trata, sacar la violencia estructural de nuestro sistema. Está en las relaciones, chicas. Y si las Sí, sí, madres no sí, sí, empezamos a cuidar la sociedad, nuestros hijos no los vamos a poder cuidar. Salen afuera y enseguida te los agarra un dealer. sí, No, sí, esto es en red. Y hablemos de lo que hablemos, vamos a terminar en una medida individual y luego epidemiológica, social. claro. Bueno, Silvana, creo que a vos no te queda mucho tiempo, Sí quiero así contestar que, esta ah, última. Quiero sacar el miedo a la segunda infección, sí, ¿sí? eso era lo que te iba a preguntar como Vale. ¿Qué tiempo para, nos queda? ¿cómo? ¿Qué? Son, por lo que me dijiste, 10 minutos nos quedan. Bárbaro, bárbaro. Hay una última evidencia de Macchia. Macchia es el investigador Alejandro, que hizo un análisis de todos los estudios de las vacunas, ¿no? De dengue, pero lo hizo en la rama que no se vacunó, o sea, la rama placebo se llama, ¿sí? Que es aquella que se usa para controlar la eficacia de la vacuna. ¿Y qué quiero decir? ¿Qué es lo que hizo? Él juntó todo ese número de pacientes y los dividió en aquellos que ya habían tenido dengue y aquellos que no habían tenido dengue. Y como el estudio de vacunas a esa rama también la seguía en el tiempo para ver si tenían más riesgo que los que ellos vacunaban, la conclusión que salió de ese subestudio, por ahí lo estoy explicando difícil, vos después lo Sí, volvemos a usar, es que los que habían tenido dengue y no se vacunaron, tuvieron el mismo riesgo que los que no, que los que ya habían tenido. Quiero decir, haber tenido dengue la primera vez no me genera más riesgo para internación y muerte la segunda vez. Eso para los que hacíamos clínica fue una evidencia nueva. Hasta ese momento creíamos que sí. Por eso todas las personas se, las, se les explicó el riesgo de la segunda infección. Esta evidencia que estoy contando es muy nueva, lo dicen los estudios de vacunas, analizando la rama no vacunados, y que comparan a aquellos que tienen cero prevalencia, es decir, que han tenido la enfermedad antes, con los que no, y resulta que les va igual a los que ya habían tenido dengue. Ese es el pedacito bien dicho. ok, Entonces, ¿qué empezamos a decir los médicos, los clínicos, a partir de esta publicación, que también te la voy a pasar? dale. Que no tenemos más riesgo de lo que es la internación y la muerte por dengue. ¿Está bien? Y ahora vamos a vacunas. ¿Querés? Sí, sí, solo para cerrar, o sea, todo esa teoría de los serotipos que se había difundido un poco, ¿no? De que si te picaba primero un mosquito y después el otro con el otro serotipo, eso entonces, aparentemente, según este estudio, no, Eso, ok, exactamente. Sí, no eso para correría. todos fue algo muy tranquilizante. Claro. Porque estos estudios son de mayor evidencia porque son ensayos clínicos de eficacia de vacunas. Y la rama de control que se usó es aquella que venía con la historia propia, como una cohorte, qué le está pasando a la población. Ujú, Y como son estudios muy bien hechos porque quieren evaluar la eficacia de la vacuna, claro. tenían todos hechos un análisis basal de si tenían o no anticuerpos, que es haber tenido dengue. Ujú. Y por eso es tan valioso, porque lo siguen en el tiempo y dicen, mira, che, no es que tienen más riesgo, no es que les va peor. Y eso nos ayudó un montón a que no desesperemos con la idea de mortalidad por segunda vez. Claro, ¿Está? que de todas maneras la mortalidad es baja, ¿no? Para que tengan una idea, ningún estudio de los de la vacuna tuvo muertes. O sea, no se analiza la eficacia en mortalidad simplemente porque no hubo muertes. Se usa. Claro. Entonces, si vamos a vacunas, los estudios están muy bien hechos. Digo los estudios porque ahora está saliendo también una segunda vacuna que es de una única indicación, que es la de Butantan, del Instituto de San Pablo, que tiene 5 años también de testeo. Y está esta otra que está en Argentina, que es de Takeda, que tiene 2 dosis, ¿no? Cada 3 meses. Eh, Ambos estudios son efectivamente de alta calidad para mostrar que la vacuna sirve. Ahora vieron que dice la vacuna es eficaz para disminuir la infección por dengue en un 80%, Ujú. ¿sí?
Pero yo ahí me vuelvo a poner médica epidemióloga. A mí me da mucho miedo que, como estas son nuevas vacunas, eh, nos tenemos que preguntar, ¿para qué vacuno yo una población? ¿Sí? Entonces, las primeras vacunas que tenemos desarrolladas, por ejemplo la del sarampión, no sé si ustedes saben, el sarampión tenía una mortalidad casi del 10%, la poliomielitis altísima, con un montón de discapacidad que todavía vemos algunos abuelos que tienen una pata Sí. más corta. Entonces, ahí esas vacunas están súper, súper probadas, que reducen mortalidad y discapacidad importante. Cuando analizamos nuevas vacunas, y esto nos pasó con el COVID, también vimos que se reducía la mortalidad, pero bueno, ahí nadie sabía, y podemos decir que la sociedad le dio como como hace mi hija, te doy un crédito, mamá, me puedes pedir lo que quieras, y la gente confió. Pero era de esperar que eso era dentro de una epidemia y la verdad que hay que felicitar que se pudo hacer la bioingeniería con esa velocidad. Lo que tenemos que tener mucho cuidado, que los criterios de vacunación, a mi juicio, son para enfermedades de mortalidad y alta comorbilidad. Acá la vacunación es para disminuir la infección, que obvio que genera mucho dolor, malestar, como les dije, y sobre todo lo que más genera es ausentismo laboral. Entonces, es una vacuna que claramente a toda la sociedad desde un punto de vista económico le conviene, pero démosle un poquito más de tiempo, como nos hubiera gustado con el COVID, que no podíamos, ¿sí? Porque quienes estuvimos en primera línea vimos esa reducción de mortalidad cuando empezamos a vacunar. Eso fue así. Ahora, después que tengamos que hacer una prevención por las dudas, démosle más tiempo, ¿sí? Para darles una idea por qué digo esto, en ambos estudios, sobre todo el último, este que conté de Butantan, durante esos 2 años de análisis de la vacuna no hubo epidemia de DEN3, con lo cual la vacuna es tetravalente, es decir, tiene los 4 serotipos, pero no está probada en su seguridad y eficacia en el DEN3. Sí, excelente, te baja sobre todo el DEN2. Entonces uno dice, para niños, que es una enfermedad que si yo aprendo a cuidarme en comunidad y a hidratar y demás, y tener un sistema de salud que me pueda dar el soporte que es necesario en caso de que progrese a dengue grave, yo no debería estar pensando en que me va a salvar una vacuna en este caso, ¿está bien? Y darle un tiempito más no quiere decir que la vacuna no tiene su lugar, pero de vuelta, ¿qué nos está pasando? La desconfianza social hace que no se vacune la gente para el sarampión. Y estamos empezando a ver casos índices, y eso sí que nos va a dar mucha pena. Coqueluche, no se tendría que morir ningún niño de 2 meses porque le agarra coqueluche. Y entonces, como descreemos ahora de las vacunas por estas cosas que Claro. esta Es que velocidad a reflexiva, vacunas, sí, no, uno lo mete todas en la misma bolsa, ahí pero va, no son todas iguales. ahí va. Entonces esperemos para los niños, es lo que yo digo, ¿sí? Si bien es toda una indicación y ya sabemos, es mi punto de vista y lo puedo defender con los trials y demás. Perfecto. Bueno, muy claro, súper interesante. No sé si querés agregar algo más y si no vamos cerrando, así te libero. No, bueno, agradecerte que esto siga, que se repita, que se reproduzca, tratemos de no entrar en miedo, sepamos que la fuerza de la salud es comunitaria, que la perspectiva de género, las mujeres, como nos querramos llamar, sin poner etiquetas ni feministas, ni menos, ni más, somos quienes podemos hacer una transformación a un mundo sin guerra, y somos activas, estamos vivas, tenemos la responsabilidad epocal de vivir en esas historias tan fuertes que nos anteceden y tratar de generar un mundo mejor. Así que bueno, yo estoy para eso y todo lo que para ese lado vaya, cuenta conmigo. Bueno, dale, Vale, muchísimas pues, gracias, súper valioso tu aporte, me vale. encantó. Gracias a Así vos. que, bueno, gracias. Beso. Adiós. Chao, chao.